Shalom, volvemos para la lectura del libro de Yehoshua, capítulo 6. Leemos: Mas Jericó estaba cerrada y bien cerrada a causa de los Bené Israel. Nadie salía ni nadie entraba. Entonces dijo Adonai a Yehoshua: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Darán la vuelta a la ciudad todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una sola vez, y así harán durante 6 días. 7 Kohanim llevarán 7 cornetas de cuernos de carnero delante del arca. Mas al día séptimo darán la vuelta a la ciudad 7 veces, y los Kohanim tocarán las cornetas. Y será cuando se prolongue mucho el sonido de la corneta, y cuando escuchen el sonido de la corneta, entonces gritará todo el pueblo un gran grito, y el muro de la ciudad caerá debajo de sí. Y subirá el pueblo cada uno enfrente de sí. Llamó Yehoshua ben Nun a los Kohanim y les dijo: Alcen el arca del pacto, y 7 Kohanim lleven 7 cornetas de carnero delante del arca de Adonai. Y dijo al pueblo: Pasen y den la vuelta a la ciudad, y la vanguardia pasará delante del arca de Adonai. Entonces aconteció que cuando Yehoshua lo hubo dicho al pueblo, los 7 Kohanim que llevaban las 7 cornetas de carnero delante de Adonai pasaron tocando las cornetas, y el arca del pacto de Adonai iba detrás de ellos. Mas la guardia iba delante de los Kohanim que tocaban los sofarot, y la retaguardia iba tras el arca, andando y tocando las cornetas. Y Yehoshua había mandado al pueblo diciendo: No gritarán ni dejarán oír vuestra voz, ni saldrá de vuestra boca palabra alguna, hasta que yo les diga: griten. Entonces gritarán. Y el arca de Adonai hizo dar vuelta a la ciudad rodeándola una sola vez. Y volvieron al campamento y pasaron la noche en el campamento. Por la mañana madrugó Yehoshua y alzaron los Kohanim el arca de Adonai. Entonces los 7 Kohanim que llevaban las 7 cornetas de carnero al frente del arca de Adonai marchaban andando y tocando las cornetas, en tanto que la vanguardia iba delante de ellos. La retaguardia seguía tras el arca de Adonai andando y tocando las cornetas. Dieron la vuelta a la ciudad en el segundo día una sola vez y se volvieron al campamento. De esta manera hicieron 7 días. Ocurrió que en el día séptimo madrugaron al despuntar el alba y dieron la vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solo en aquel día dieron la vuelta a la ciudad 7 veces. Aconteció que la séptima vez tocaron los Kohanim las cornetas, y dijo Yehoshua al pueblo: griten, pues Adonai les ha dado la ciudad. Mas la ciudad será anatema a Adonai con cuanto en ella hubiere. Solamente Rahab, la posadera, vivirá, ella y todos los que anduvieren con ella en la casa, por cuanto escondió a los emisarios que enviamos. Pero ustedes guárdense especialmente del anatema, no sea que se hagan ustedes mismos anatemas si van a tomar algo del anatema, pues así harán anatema al campamento de Israel, y le ocasionarán una gran destrucción. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de cobre y de hierro consagrados son a Adonai, al tesoro de Adonai han de ingresar. Entonces el pueblo gritó y tocaron con las cornetas, pues sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido del shofar, gritó el pueblo un gran grito, y cayó el muro debajo de sí, y subió el pueblo a la ciudad, cada uno frente de sí, y tomaron la ciudad. Y exterminaron totalmente todo cuanto había en la ciudad, hombres, mujeres, mozos y viejos, y hasta los bueyes, las ovejas y los asnos a filo de espada. Empero Yehoshua había dicho a aquellos 2 hombres que espiaron el país: entren a la casa de la posadera y saquen de allí a la mujer y a todo cuanto sea de ella, conforme le juraron. Entraron pues los mancebos, los espías, sacaron a Rahab, a su padre, a su madre y a sus hermanos, y a todo cuanto era suyo, y también a todos sus parientes sacaron y los dejaron fuera del campamento de Israel, y quemaron a fuego la ciudad con cuanto en ella había. Solo la plata y el oro y los utensilios de cobre y hierro los pusieron en el tesoro de la casa de Adonai. Mas a Rahab la posadera, a la casa de su padre y a todos los que eran de ella, les conservó la vida Yehoshua, y ella habitó en medio de Israel hasta el día de hoy, por cuanto había escondido a los emisarios que envió Yehoshua para espiar Jericó. En aquel tiempo hizo Yehoshua
un juramento diciendo: maldito delante de Adonai sea el hombre que levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Con su primogénito echará los cimientos de ella, y con su hijo menor colocará sus puertas. Estuvo Adonai con Yehoshua, y su fama se divulgó por toda la tierra. Bien. Vamos a buscar esquematizar algunas cosas que aquí vimos. Bueno, en primer lugar, hay una ciudad aquí, y esta tiene muros, está rodeada de muros. Esta es la ciudad que habían ido a espiar los dos espías. Y recuerda que por aquí, cerca del muro, habían encontrado que habían encontrado a una mujer que les había dado posada en lo que ellos conocieron como era el lugar. Akadosh Baruj Hu dijo que iba a tomar a esta ciudad, Jericó. Iban a tomar a esta ciudad. Ahora, esta ciudad, para poder tomarla de acuerdo al plan divino, a la estrategia que Akadosh Baruj Hu había mencionado, había que estar adelantando con un shofar, un séquito de 7 Kohanim con un shofar. Posteriormente iban a venir los Kohanim, y al final iba a venir todo el pueblo de Israel. Estos iban a rodear, según el plan, estos iban a rodear toda la ciudad por 6 días. Le darían una vuelta por 6 días. Todo en silencio. El séptimo día, el número de vueltas sería el número 7. Entonces, al oír el sonido del shofar, todos se volcarían cada uno hacia la ciudad y finalmente se derrumbaría. Exactamente tal cual el plan que Akadosh Baruj Hu trazó para el pueblo de Israel, hicieron así. Esta es una virtud de parte del pueblo, quien se dirige en obediencia completa al plan que Akadosh Baruj Hu había establecido, tal como sucedió en los días de Moshe Rabenu. Recuerda que Yehoshua sigue todo lo que su maestro le enseñó. Entonces hicieron tal cual el plan. El plan incluía que los utensilios estos fueran entregados a Kadosh Baruj Hu, consagrados, utensilios de oro, plata, de bronce, elementos que se podían emplear. Sin embargo, todo ser vivo vendría a la muerte, vendría a morir. Los únicos que se salvarían eran precisamente estos, donde está Rahab, pues ellos son los que ayudaron al escape del pueblo de Israel y la victoria finalmente. Dice el texto de la Torah que esta y sus descendientes que se encontraban dentro de casa durante el tiempo de la invasión todavía continúan creyendo dentro del pueblo de Israel cuando Joshua escribe el documento. Esto es lo que dice el relato. Ahora, esto que vemos aquí, ahora que ha pasado la fiesta de Sukkot, es muy importante que tengamos presente esto. Mira, hay una fiesta que nosotros llamamos Hoshana Rabbah. La abundancia de Oshanot, de Hoshana, o sea, el momento en que nosotros mecemos el lula, los lulavim, entonces hay una fiesta. Hoshana es el momento en el cual en el Hallel está mencionado el momento en el cual se va a mecer el lula. Y Hoshana Rabbah es porque es el día en que más, es el gran
gran Oshanot, o sea que hacemos muchas veces este ritual. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un teba, un arca, el arca desde donde se dirige todo el servicio, todos los días cotidianos. Entonces, todos los días de Sukkot, nosotros damos una sola vuelta al Lulav durante el Halel. Pero en Hoshana Rabbah, que es la víspera del último día, el día séptimo, ¿sí? Entonces, en este día nosotros hacemos muchas Hoshanot. ¿Cuántas? Hacemos 7. Le damos 7 vueltas aquí. 7 vueltas al altar donde comúnmente estamos leyendo la Torah. Entonces, todo lo que ocurre en Sukkot, va a ser en situación de lo que ocurre en este tiempo de Jericó. Sukkot representa el tiempo en el cual ya hemos traspasado el día del perdón, Yom HaKippurim, y ahora estamos en el tiempo de entrar a la tierra de promesa, que es lo mismo que le está ocurriendo al pueblo de Israel aquí en Jericó. Por eso se ejemplifica otra vez esta situación de Joshua vivida para la toma de Jericó, se ejemplifica en Hoshana Rabbah, se ejemplifica en Sukkot. ¿Sí? Y también lo hacemos tocando el shofar y luego ahí es donde desfila el pueblo. Cuando finalmente desfila el pueblo 7 vueltas, tomamos las lulavim, el lulav, la palma, y la azotamos en el altar. ¿Cuántas veces la azotamos? 7. 7 días, 7 vueltas, 7 golpeos. ¿Sí? Esto es todo en señal de lo que ocurrió en Jericó. Porque es cuando finalmente el pueblo de Israel llega a la tierra prometida. Después de Yom HaKippurim vivimos la fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot representa nuestra estancia en la tierra prometida. Y esa es la razón de cómo se ritualiza aquí durante la fiesta. Bueno, esto es muy importante conocer y saber y poner en práctica y saber de dónde salió esta práctica. Así que este hecho de que haya estado cercana a la fiesta de Sukkot y la lectura que le damos a Joshua, pues Akadosh Baruj Hu ha permitido que coincida en este tiempo y esté fresca en nuestra memoria. Recuerden cuál es la razón que hace surgir a Hoshana Rabbah para que estén preparados en lo sucesivo. Nos vemos hasta pronto. Shalom.